Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es luchando por la fe. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo, o sea, más o menos como 34 años después de la muerte de nuestro Señor, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Estas cartas son cortas o pequeñas, que nos las encontramos obviamente ahí en el Nuevo Testamento, y que a menudo son descuidadas. El cristiano no les presta atención. Con esto se refleja la negligencia que hay en una generación que descuida estas epístolas, y por lo regular son los que descuidan la palabra de Dios. Ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo impulsó a Judas a escribir esta carta. Así como impulsó a los otros apóstoles, o más bien a los apóstoles, así está impulsando precisamente a Judas a escribir esta carta, luchando por la fe. El verso 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Obviamente este Judas no tiene nada que ver, no tiene ninguna conexión con Judas Iscariote, el traidor, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Judas se deriva del nombre hebreo Judá, que se escribe Yahudá. Ya, así, Y-A-H-U, y luego Da, con acento en la D-H, D-A-H, que significa Yahweh alabado, o alabado sea Yahvé. Hasta eso es un bonito nombre, su significado. Nada más que nadie quiere ponerle Judas a uno de sus hijos, ¿verdad? Pero su significado es bonito, es Judá, y que es alabado sea el Señor. Hay 7 personas llamadas Judas mencionadas en el Nuevo Testamento, pero en los evangelios de Mateo y de Marcos nos damos cuenta que nos dicen quién es este Judas. Por ejemplo, en Mateo 13:55 hacen una pregunta a los judíos que están alrededor de Jesús y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, están hablando de Jesús. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En Marcos 6:3 dicen: ¿no es este el carpintero? O sea, ¿no es este Jesús el hijo de María? Aquí ya no mencionan a José. Hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vemos que Mateo y Marcos precisamente nos presentan a Judas como el hermano de Jesús. Judas, como los otros medios hermanos de Jesús, incluyendo a Jacobo, que acabamos de leer la carta de Jacobo, que viene siendo Santiago, es Santiago, no creían en nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo estoy poniendo como un marco histórico para que te des cuenta quién era Judas. Por ejemplo, en Marcos 3:21 leemos: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí, creían que Jesús estaba loco por lo que él decía. Y luego en Juan 7:5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Obviamente sus hermanos, la mayoría de los eruditos llega a la conclusión, aunque no lo dice
con exactitud cuándo fue cuando ellos se entregaron al Señor, pero se cree que fue después de que Cristo resucitó. Imagínate, no creen en Él, pero de repente lo ven resucitado, ven cuando lo matan y de repente lo ven resucitado. Entonces dicen, wow, ¿quién era nuestro hermano? Entonces sí era lo que Él decía que era. En Hechos 1:24, en Hechos 1:14, perdón, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí ya vemos que ya están sus hermanos reunidos en lo que viene siendo ya el inicio de la iglesia. Luego añade Judas, siervo de Jesucristo. Judas se consideraba como siervo de Jesucristo, tal y como lo hizo y lo vimos que también lo hizo Santiago, que lo hizo Jacobo. En lugar de presentarte como Judas, el hermano de Jesús, imagínate hoy en día cuántos predicadores no nos pararíamos el cuello diciendo yo soy hermano de Jesús. Mas sin embargo aquí nos da una clase, una enseñanza de lo que es la humildad y lo que hace la transformación en una persona. Judas nos muestra cómo debemos reverenciar a Jesús, dándole la gloria y la honra que merece nuestro Señor y Salvador. Judas no está diciendo, voy con mi carnal Chuy. No va diciendo, voy con mi hermano el Jesús. Discúlpenme la expresión, como muchos tarados por ahí quieren hacerse los chistosos. No, él dice siervo de nuestro Señor Jesucristo. Siervo de Jesucristo, aunque te pese decirlo, Jesucristo. Siervo del Mesías. El que dijo de nuestro Señor Jesucristo fue Jacobo, fue Santiago. Él también no se presentó como el hermano del Señor. Él también dijo así. También aquí en la palabra aprendemos que nuestro Señor Jesucristo puso muy claro esta distinción. Por ejemplo, en Marcos 3, 31 al 35 leemos, dice, vienen pues sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a que le hablaran. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. También nuestro Señor Jesús nos está dejando una gran enseñanza aquí más adelante en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versos 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo a la mujer, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, la aman, la guardan. Así de importante, amados hermanos, es la palabra de Dios. Esto nos deja ver lo importante que es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Nosotros, su iglesia, su pueblo, su cuerpo, con los que vamos a pasar la eternidad con Él. ¿Pueden entenderlo? Damos gracias a Dios por este maravilloso significado, por lo que significamos para Cristo. Nos está poniendo inclusive por encima de María y de sus hermanos. Obviamente que sus hermanos ya se habían entregado, convertido también a Él, pero antes de que se convirtieran, Jesús está diciendo, estos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre, los que hacen la voluntad de Dios, los que guardan mi palabra. Esos son. Volviendo con Judas,
Sin ninguna duda, Judas, estoy seguro que valoraba el hecho de ser medio hermano de Jesús y que creció en la misma casa con Jesús. Pero aún más valioso para él, hermanos, era su relación con Jesús, la que ahora él podía tener. Lo más valioso para Judas es saber que Jesús era el Mesías prometido. Imagínate lo de topes contra la pared que se han de haber dado cuando saben que Jesús resucita y haber dicho, y nosotros que creímos que estaba... ¡Wow! Para Judas la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de familia en sus venas, que lo relacionaba con Cristo Jesús. ¿Podemos entender eso? Judas podía decir lo que escribió Pablo en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. Es nuestro Señor y Salvador, es Dios, y ese es el valor, la reverencia, la gloria y la honra que debemos darle día tras día, porque después de su entrega, de su muerte y resurrección, leemos en Filipenses 2:9-11, mira qué importante, dice que aún el Padre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, hasta los mismos demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios. Vino como siervo, vuelve como rey. Vino como cordero, vuelve como un león. Ese es Cristo Jesús. Sin embargo, vemos que Judas sí hace la diferencia con Santiago, a pesar de que Santiago era un líder. Pero ahí te da a entender la gran diferencia de lo que es Cristo y lo que es Santiago. Jacobo era un importante líder de la iglesia en Jerusalén, o sea, Santiago, y el autor de la carta en el Nuevo Testamento que lleva su nombre, Santiago. Tanto Jacobo como Judas eran medios hermanos de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, ambos lo veían como Señor, y sin temor a equivocarme, creo que también María lo veía así, dándole la gloria y la honra que nuestro Señor Jesucristo merece. Por eso María, cuando recibe el mensaje del ángel y cuando ella va y visita a su prima Elizabeth, ella declara y dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador, mi salvación, o mi Salvador, perdón. Reconociendo quién es ella y quién es el santo ser que nacerá, al que ella trae. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 6:46-48. Luego Judas añade a quién va dirigida esta carta. Dice que a los llamados. Judas, que no nos quede la menor duda, escribió a los cristianos, escribió a la iglesia. Y Judas añade y dice: santificados en Dios Padre. Esto significa que ellos no solo fueron llamados, sino que también fueron apartados para Dios. El Señor no solo nos llama, sino que nos está santificando. Nos ha apartado del mundo para Él. Tal y como escribió Pedro en 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo de Dios, hemos venido a ser pueblo de Dios.
Los que no éramos amados ahora somos amados. Pueden entender, nos llamó de las tinieblas, nos sacó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos apartó del mundo y nos santifica para Dios. Y añade Judas, guardados en Jesucristo. No solo nos llamó, no solo nos está santificando, sino que también nos está guardando, nos está cuidando. Gloria a Dios por su amor. No solo nos llama, nos santificó, aparta para Él, sino que también nos guarda, nos cuida. Esta es una característica de Judas, porque en toda la carta usa una serie de palabras triples que las vamos a estar viendo. Y esto ha llamado la atención de distintos autores. Aquí aparecen llamados, santificados y guardados. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo es nuestro guardián desde ahora y para siempre. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este preciso momento, Cristo está intercediendo por ti y por mí. Por siempre. Hermanos, esto queda escrito para que nosotros valoremos lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros. Debemos valorarlo. Qué triste es ver a cristianos que aman más al mundo que el llamado de Dios. Es triste y lamentable. Pero acuérdense, cada día que pasa el peligro es más fuerte y más fuerte y más fuerte. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Que no nos sorprenda el por qué decir, pero no se salvó fulano, mangano, perengano. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos valoraron lo que Cristo hizo por ellos en esa cruz y sigue haciendo por nosotros. Y no valorarlo. Creo que venimos a ser hasta peor que los incrédulos. Nada ni nadie nos puede apartar o arrancar de su mano. Como está escrito en Romanos 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar de su amor, nada. Obviamente aquí no aparece el pecado en esta lista. Debemos de tener mucho cuidado. Gloria a Dios, precisamente de eso es de lo que está hablando esta carta. Luchando por la fe, verso 2, misericordia y paz, amor, les sean multiplicados. Hasta en el saludo, Judas hace una distinción muy especial. Saluda al igual que como saludó Pablo y como saluda a Pedro y como saluda a Juan. En la mente y en el corazón de Judas no fue suficiente tener misericordia y paz. Judas añade el amor para hacerlo distinto al saludo casual o al saludo diario que tenían los judíos, o al tradicional, que era paz y misericordia a ti. Judas añade el amor, y no solo añade el amor, sino que también de manera abundante y desbordante les sean multiplicados, dice. Aquí vemos la característica de la carta de Judas usando las palabras en triples.
aún en el saludo. Seguimos, el llamado a defender la fe, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De aquí en adelante se empieza a tornar bien interesante lo que es la carta, por la gran solicitud que tenía de escribirles. Prácticamente Judas está diciendo, me urgía escribirles. Anhelaba, deseaba ardientemente escribirles. Judas encontró necesario escribir una carta de exhortación a la iglesia de Cristo. Hay un anhelo ferviente en su corazón de predicar contra las prácticas y doctrinas que ponen en peligro el evangelio de Cristo. Ese es lo que debe de arder en nuestro corazón, hermanos. Por eso se los he dicho aquí una y otra vez, que haya ese celo en ustedes cuando vean a alguien predicando lo que no es la palabra o tergiversando la palabra de Dios para su propia conveniencia. Debemos arder en celo y decir, esto no es así. Muy similar a lo escrito por Lucas con referencia a Pablo cuando declaró en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay una preocupación, se agolpa, decía Pablo, dentro de mí. Las iglesias, ¿qué va a pasar? Y eso era en el primer siglo, hermanos. Imagínense si hoy vivieran, o si hoy ellos pueden ver la condición del mundo. La otra vez desayunando, que es cuando mi esposa y yo nos ponemos a platicar, le decía, es que te puedes imaginar. ¿Tú crees que Pablo estaba pensando, a ver cuánto me van a dar de ofrenda ahora que llegue a Macedonia? A ver ahora que llegue a Éfeso, a Filipo. ¿Tú crees que ese era el concepto? Es que va a haber una convención, va a haber conferencias. A ver qué hotel me van a dar. Lees la palabra y lo ves. Pobre. Ahora ellos sabían lo que iban a sufrir por Cristo. Hay predicadores que se atreven hasta a decir, es que esa era la condición para ellos. Sí, te conviene. Digo, qué bueno que yo no he pasado por lo que ellos han pasado. Bendito sea Dios, porque a lo mejor yo no aguantaría, no lo sé. Pero ¿tú crees que ellos iban a estar preocupados por ver qué tipo de carro van a traer, qué casa van a tener? Puesto los ojos en Jesús. Vean lo eterno, nos diría Pablo, no te distraigas, ve lo eterno. Pon tu vista en el invisible. Porque las cosas que ves son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Pon tu vista en Cristo. No la quites de ahí. Y pase lo que pase, no la quites de ahí. Más bien creo yo que Pablo iba pensando, híjole, Señor, si es posible que no me toque otra celda, que no me vayan a encarcelar, ya no aguanto mi espalda, la tengo toda fregada, Señor, toda latigada. Tú has visto que no me puedo ya ni enderezar, no puedo.
literal. Todos saben eso de Pablo. Él no podía enderezarse, estaba muy lastimado. Pero sin embargo, tú lo ves escribiendo, amarrado en el cepo. Regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Wow. Esa es la preocupación de los apóstoles en sus cartas. ¿Qué está pasando con la iglesia? Voy a salir y van a entrar lobos rapaces, esos que les están quitando el dinero. Esta también fue una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se trata de cuestiones serias y Judas las trata como tal. Dice, me urge escribirles esto. Deberíamos estar felices de que Judas fue sensible al Espíritu Santo. Lo que podría haber sido solo una carta de un líder cristiano a X iglesia en particular, se convirtió en un precioso instrumento inspirado por el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas, para enseñarnos el diario vivir acerca de nuestra común salvación. El deseo de Judas es también escribir sobre nuestra común salvación. Esto significa que todos venimos a Dios en la misma condición. Tal y como escribió Pablo en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Es una salvación en común para todo aquel que cree en Cristo Jesús sin distinción social. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres chaparro, si eres alto, si eres gordo, si eres flaco. No importa si eres negro o si eres amarillo o rojizo. Es una salvación para todo aquel que cree en Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Nuestra común salvación es para que no se nos olvide cómo es que Dios nos escogió. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, por su gracia. Es un regalo inmerecido. No por ser especiales. En 1 Corintios capítulo 1, versos 25 y 29, a muchos cristianos no les gusta esto. Pero el Señor dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es por gracia. Es por su amor, punto. Ahora no nos deja igual. Él nos va transformando, nos va santificando. Eso es acerca de nuestra común salvación. Y es porque a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bendito sea Dios por ello. En Gálatas 3, 28, 29 vemos un gran ejemplo que escribe Pablo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Ahí está la común salvación que tenemos. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ahora son pueblo de Dios,
La que no era amada ahora es amada. Gracias, Señor. Esto es lo que tenía en mente Judas acerca de nuestra común salvación. Es tiempo, hermanos, tiempo de valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es tiempo que valoremos. Ahora, no estamos diciendo con esto que no te debas de divertir. Claro que te puedes divertir, pero valora lo que Cristo ha hecho por ti. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Por un poco de placer. Eso es lo que se agolpaba en ellos. Exhortándolos, dice que contiendan ardientemente por la fe. La antigua palabra griega traducida como contender proviene del mundo atlético de la lucha grecorromana. Para que podamos tener una idea, es una forma reforzada de la palabra que significa agonizar, del griego apagonizomai. Apagonizomai. Agonizar. El punto de lo que quiere tratar Judas aquí es contender, hablar habla de trabajo duro y diligente, pelea, lucha, combate, esfuérzate. Cuando nos dice contiende, nos está diciendo el Espíritu Santo, hey, no va a ser fácil. El caminar en Cristo no es fácil. Lucha, pelea, combate, esfuérzate. Por ejemplo, Pablo escribió en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Hay un sufrimiento, hay una disciplina que nosotros debemos valorar, esa salvación tan grande. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Obviamente debemos exhortar a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas, a que contiendan por la verdad, por la fe. Pero lo mismo debería de ser con el maestro de escuela dominical o con los líderes de casa, de células. Que sean fieles a las Escrituras. Todo el que predica debe contender ardientemente por la fe. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, cuando hiciste esa profesión delante de muchos testigos. A eso nos ha llamado el Señor. Por ejemplo, en la década de 1980 hubo un sondeo de una encuesta en los Estados Unidos que el 70% de los estadounidenses que va a la iglesia dicen que pueden ser muy buenos cristianos sin ir a la iglesia. Como decimos aquí en México, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿se fijan? Qué triste que un cristiano esté pensando eso. Hoy en día hay un eslogan que ya tiene unos años para acá, yo creo del 2020 para acá, de la pandemia para acá, que te dicen, no, momento, yo sí creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Muy filosóficos, pero se están contradiciendo. Oh, yo soy un buen cristiano, no voy a la iglesia, pero soy un buen cristiano. Ajá. Simón, ajá. Sí. Esto no es la idea de Judas, de contender ardientemente por la fe, ni de Pablo, ni de Pedro,
ni de Juan en sus cartas, ni de Santiago. Debemos exhortar a permanecer en la fe, como lo hicieron los santos hombres de Dios. En Hechos 14, 21 y 22 leemos y dice, y después de haber anunciado el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía, o sea, por donde habían pasado, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que a través de luchas, de contiendas, entremos en el reino de Dios. Las iglesias del primer siglo fueron fundadas en la fe, y así lo leemos varias veces en el Nuevo Testamento, Hechos 16:5 otra vez. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día la iglesia del Señor. Ese es el mensaje, tal y como escribió Lucas, exhortándolos a que permanezcan en la fe. Juan hace lo mismo, una misma exhortación a sus discípulos a contender por la fe, porque les advierte en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7. Apúntalo y luego lo ves en tu casa. 2 de Juan, capítulo 1, verso 7, les dice: hey, cuídense porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y luego añade Juan en los versos 9 y 10, de 2 de Juan 1, 9 al 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la fe, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Hoy en día muchos, yo creo, al leer este pasaje han de decir: oh, ¿y dónde queda el amor? Ahí está el amor plasmado. Allí está el amor plasmado. En pocas palabras, Juan como Judas y los demás apóstoles nos dicen: contiende por la verdad, contiende por la fe, lucha, pelea, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Dios está contigo, pero lucha, combate. Luego leemos que Judas añade que ha sido una vez dada a los santos. Esto se pone cada vez más interesante. Prácticamente aquí cierra Judas así: si tuviera toda la palabra, porque ellos no la tenían como nosotros la tenemos, Judas en este momento cerraría la Biblia y diría: todo está aquí. Se cerró. No hay más. Todo está aquí. Todo lo que tú quieres saber está aquí. Aquí Judas deja claro lo importante que es la palabra de Dios. La fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quiénes? A nosotros. Esto significa que la fe fue entregada una sola vez y no necesita ser entregada una y otra vez. Ahora, claro que nosotros predicamos la palabra una y otra vez, pero fue entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, o Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está todo. Se trata de Jesucristo, lo que escribieron los profetas y los apóstoles, y hasta ahí. Dios habla de distintas maneras, pero todas ellas van de la mano de la bendita palabra de Dios, de la palabra profética más segura. ¿Tú quieres profecía? Lee la palabra de Dios.
Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque nunca la profecía, la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo, a la cual no debes de quitar ni añadir absolutamente nada. Ella es una luz que alumbra tu camino. Deuteronomio 4:2, lo leo rápidamente. Escribió Moisés y dice: no añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ellas, para que guarden los mandamientos de Yahvé su Dios que yo les ordené. Deuteronomio 12:32, estamos hablando desde la ley. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ella, ni de ella quitarás. Luego leemos en el libro de los Proverbios, un proverbio de un árabe cristiano, bueno, creyente en Yahvé. Agur ben Jaque escribe en Proverbios 36, por eso dice Proverbios de Agur. Nos añade dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hoy en día, híjole, nomás porque uno no es gacho, pero bien pudiera traer varios videos y ponérselos ahí para que vean todos los predicadores que tergiversan la palabra de Dios para su conveniencia. Ya no hay otro evangelio, ni lo habrá. No hay nuevas revelaciones y no la va a haber jamás. Así venga del Papa, no hay nueva revelación. Tan simple y tan sencillo como Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, si viniéramos y resucitáramos y nos plantáramos, o un ángel del cielo viene y baja y les enseña otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, ya no nos crean, sea maldito, sea anatema. No importa quién sea, lo que está escrito, escrito está, y nos fue dada, dice, a todos los santos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermanos, es tiempo de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entendámoslo. No es una religión, no son reglas impuestas por los hombres, es la bendita palabra de Dios y nos la entregó a nosotros. Y es lamentable que ya muchas personas quieren creer la fe y construyen sin estar basadas en la bendita palabra de Dios. Es más común que la gente crea en la fe que está en su corazón y en la mente, que en la fe que ha sido una vez dada a los santos, que es la palabra de Dios. Luchando por la fe. Verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres entran encubiertamente, se disfrazan. Dice Judas, son hombres peligrosos. Cuídense, no traen un letrero: hey, soy falso profeta, hey, soy falso apóstol, soy un falso maestro. No, no lo traen. No lo traen. Son lobos rapaces vestidos de ovejas. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o en los últimos tiempos, algunos apostatarán, se apartarán de la fe,
porque han escuchado espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vóytelas. ¿En serio, Pablo? ¿En dónde? En la iglesia. Para eso fueron enviados. ¿Por quién? ¿Por Satanás? ¿Pero cómo? Sí. Han entrado encubiertamente. Satanás sabe muy bien que un solo demonio en la iglesia puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de ella. Entonces, por eso el Señor dijo, cuando está hablando de las iglesias, que nos cuidemos de los falsos profetas y maestros que vienen a ustedes. Dice, porque ancho y espacioso es el camino. No lo está diciendo por el mundo, bueno, en parte, pero en realidad lo está diciendo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Cuando escuchas a estos falsos maestros, falsos predicadores, y angosto y espacioso es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. O sea que cuando alguien predica la palabra de Dios como es, por eso no es popular. Ajá. Ponte a pensar en la iglesia, nomás te lo dejo a tu pensamiento, no la vamos a nombrar. La iglesia popular, ¿por qué tiene tanto seguidor? ¿Por qué es la más grande entre los cristianos? Ponte a pensar. ¿Por qué es la más rica? Ponte a pensar. Es un imperio. La otra vez me aventé un documental y es un imperio. Y los ves cuando llegan. Allí en Italia, en Roma. Y llegan obispos, arzobispos, llegan de todos lados y es un imperio enorme y bien organizaditos. Pero ¿por qué tienen tanto seguidor? Porque la prostituta puede ser de esa religión y seguir siendo prostituta. El narcotraficante puede seguir siendo narcotraficante y ser de esa religión. Puedes entenderlo. El sicario, el asesino, el hombre cruel, se avienta no sé cuántos Padres Nuestros y ya la libró. Es más, y si no la hace, por una lana lo sacamos del purgatorio, hombre. Cosas que no están en la palabra. Pero van a ir así, cayendo, plup, 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 plup. Qué triste. Qué triste. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice 2 Corintios 11, 13 y 15, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los que desde antes, dice Judas, ya habían sido destinados para esta condenación. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que estos son líderes y maestros falsos que tienen ya un destino, la condenación. Y esto es suficiente para decir que son hombres impíos, dice Judas. Lo mismo escribió Pedro, 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán, ¿qué? Encubiertamente, ¿ves? Igual que Judas, se van a disfrazar, se van a meter, igual que Pablo, herejías destructoras, dice. Y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que les espera. Son impíos, no tienen piedad.
Ahora, que quede claro que pasan desapercibidos para los hombres, pero nunca para Dios. Ahora sí que podemos decir, como dice todo el mundo, pero hay un Dios que todo lo ve. Y es cierto, hay un Dios que para Él no pasan desapercibidos, serán condenados. Segunda de Pedro 2, 2 al 3. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, que lamentable, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y ya al último escribe Judas y dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es el colmo. Estos hombres impíos habían recibido la gracia de Dios, pero cuando la recibieron la convirtieron en una excusa para pecar. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y más en estos últimos tiempos. Ya los empiezas a ver, empiezan a caer algunos de decir, ya, qué mala onda, ¿cómo que sí? ¿Cómo que y este ya son ecuménicos? Sí, son los últimos tiempos. Sacaron el cobre, como dicen. Lo usaron para libertinaje, para pecar. La idea detrás de la palabra libertinaje, mira, es un pecado que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia. O sea, se les ha botado. Ya te roban por robar y la gente ahí está apoyando. Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Les dice Pablo, claro que no, en ninguna manera. Por lo general la palabra libertinaje del original griego se usaba en el sentido de la inmoralidad sexual. Y también se usaba en la enseñanza antibíblica cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza alguna. Dime si no estamos viviendo esos tiempos cada vez más fuerte. Judas tenía ambas ideas en mente, porque así lo vemos que lo escribe en el resto de la carta y lo vamos a estar viendo, primero Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estas palabras de Judas nos enseñan que hay algunos que pueden tener la verdad de la gracia de Dios, pero la convierten en libertinaje. No han entendido, no han valorado la gracia. No tienen idea lo que es la salvación. Por eso yo se los digo una y otra vez, hermanos, valora lo que Cristo hizo. Ahora, esto no quiere decir que haya algo malo en la doctrina o en la enseñanza de la gracia. Aquí lo que nos está diciendo es lo perverso, lo corrupto que es el corazón del ser humano, que aún la misma doctrina de la gracia te la tuerce y te dicen, pues si Dios ya pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros, hagamos lo que se nos pegue la gana, ya Dios nos perdonó. Cuidado, no te congregues, no ofrendes, eso no te hace más santo. Cuidado, te la estás jugando. Suicídate. Ay, pobrecito, hermanos, que usted no sabe por lo que estaba pasando el hermano. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo le dijo suicídate? Valoren lo que Cristo hizo por ustedes. Divórciate, hombre, ¿cuál es el problema?
Quita un clavo y agarra otro clavo, acá el Señor ya te perdonó. Ahora todos estamos expuestos, sí, estamos en la carne, sí. Y existe el arrepentimiento y abogado tenemos para con el Padre cuando hay un arrepentimiento genuino. Pero ten mucho cuidado, mucho cuidado. Porque como dijo Pablo, en ninguna manera, yo no voy a pecar nomás porque me dice que la gracia. No, mucho cuidado. El corazón es corrupto, hermanos. Niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos impíos, cuando no obedecen la palabra de Dios y no hacen lo que Dios dice, hacen que la gente se burle de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Hacen que se burlen y blasfemen del nombre de Dios con su libertinaje de la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo precisamente Judas. Están negando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado es a defender, luchar, pelear, combatir, contender ardientemente por la fe. El cristianismo verdadero está basado únicamente en la palabra de Dios y toma todas sus directrices únicamente en las Escrituras. No más. Punto. Ese es el llamado a luchar por la fe. Luchando por la fe.